No van a creer lo que me pasó en la última elección de la asociación de mi barrio. Lo que empezó como una disputa normal por un puesto en la directiva se transformó en la mayor venganza que he ejecutado en mi vida. Y lo mejor, todo fue filmado. Quédense hasta el final porque van a ver cómo un hombre poderoso perdió absolutamente todo por culpa de su propia arrogancia. Si ya pasaron por algo parecido, dejen el like que sé que se van a identificar con esta historia. Mi nombre es Rafael y vivo en el barrio Villa Esperanza hace 15 años. Siempre fui ese tipo que se involucra con la comunidad. ¿Saben? Participo en las reuniones, ayudo en las campañas de limpieza, organizo eventos para los niños. La asociación de vecinos siempre fue mi segundo hogar. Por eso, cuando surgió la vacante para secretario de la directiva, pensé, esta es mi oportunidad de hacer la diferencia de verdad. La asociación controlaba un presupuesto de más de 200.000 reales anuales, dinero que venía de la alcaldía y de alianzas con empresas locales. Era dinero suficiente para transformar nuestro barrio, reformar la plaza principal, mejorar la iluminación, crear proyectos sociales. Tenía planes enormes y la experiencia necesaria. Trabajo hace 10 años como contador, así que entendía perfectamente de gestión financiera y rendición de cuentas. Pero había un problema. Carlos Mendoza, el presidente de la asociación hace 8 años. Un hombre de 50 y pocos años, siempre bien vestido, hablaba bonito en las reuniones, pero que yo venía observando hace tiempo. Pequeñas irregularidades aquí y allá, decisiones tomadas sin consultar a los otros miembros, gastos que no coincidían con los recibos presentados. Nada que pudiera probar, pero mi experiencia de contador me daba un sexto sentido para estas cosas. A Carlos no le gustó nada mi candidatura. En la primera reunión después de mi anuncio, se encargó de decir, frente a todos, que personas inexpertas en liderazgo comunitario a veces tienen buenas intenciones, pero les falta la madurez necesaria para cargos de responsabilidad. Todos entendieron el mensaje. Era un ataque directo a mi candidatura. Las elecciones estaban programadas para dentro de 2 meses. Comencé mi campaña visitando casa por casa, conversando con los vecinos, presentando mis propuestas. La receptividad era increíble. Las personas estaban cansadas de la misma gestión por tantos años, querían sangre nueva, ideas diferentes. En 3 semanas de campaña, ya tenía el apoyo de más del 60% de los vecinos registrados. Fue ahí cuando Carlos comenzó a mostrar quién realmente era. Primero, cambió la fecha de la elección sin avisar a todos los candidatos. Alegó problemas con el local y reagendó para un jueves a las 2 de la tarde, horario que sabía que la mayoría de los trabajadores no podría comparecer. Cuando cuestioné el cambio en reunión, dijo que la directiva actual tiene autonomía para definir los aspectos logísticos del proceso electoral. Después vinieron las mentiras. Carlos comenzó a esparcir que yo tenía problemas con la Receta Federal, que mi empresa estaba siendo investigada por evasión fiscal. Pura invención. Pero funcionó. Varias personas vinieron a preguntarme si era verdad, si no iba a traer problemas a la asociación. Tuve que perder tiempo desmintiendo noticias falsas en vez de enfocarme en mis propuestas. La gota que colmó el vaso fue cuando descubrí que estaba ofreciendo canastas básicas a familias carentes a cambio de votos. Doña María, una señora de 70 años que siempre apoyó mis ideas, me buscó avergonzada para decir que necesitaba votar por Carlos porque le había prometido ayuda con los medicamentos del marido diabético. Disculpa, Rafael, pero necesito pensar en la salud de Joao primero. En ese momento entendí que no estaba disputando una elección limpia. Estaba enfrentando un esquema montado para perpetuar a Carlos en el poder, pero aún no sabía cuánto estaba dispuesto a llegar para mantener el control de la asociación. Llegó el día de la elección. Jueves, 2 de la tarde, exactamente como Carlos había planeado. Aun con todos los obstáculos, logré movilizar una buena cantidad de electores. Pedí permiso en el trabajo, organicé transporte para los ancianos, avisé por todos los grupos de WhatsApp del barrio. Estaba confiado de que, aun con la manipulación, todavía tenía chances reales de ganar. La votación acontecía en el salón de la propia asociación. Carlos, como presidente, supervisaba todo el proceso junto con 2 miembros de la directiva actual, Joao Silva, el tesorero, y Mariana Santos, la secretaria. La mesa electoral estaba compuesta por 3 personas neutrales de la comunidad, o al menos era lo que debería ser. La primera cosa extraña que noté fue que 2 de las 3 personas de la mesa electoral saludaron a Carlos de forma muy familiar cuando llegaron. Doña Silvia, que debería ser imparcial, hasta le dio un beso en la mejilla y le dijo buena suerte. Mi primera señal de alerta se disparó. Durante la mañana,
Acompañé el movimiento. Carlos estaba muy relajado para alguien en una disputa reñida. Se quedaba conversando con los fiscales de la mesa, riendo, haciendo bromas. Comportamiento extraño para quien debería estar nervioso con una posible derrota. A las 11 de la mañana, pedí ver la lista de electores registrados. Era un derecho mío como candidato. João Silva, el tesorero, dijo que la lista estaba siendo organizada y que podría verla después. Insistí, pero Carlos intervino. Rafael, por favor, no obstaculices el trabajo de la mesa. Tendrás acceso a todos los documentos después del cierre de la votación. Aquello no era normal. En procesos electorales transparentes, los candidatos tienen derecho de acompañar todo en tiempo real. Mi desconfianza aumentó, pero decidí esperar y observar. La votación siguió hasta las 5 de la tarde. Durante este periodo, noté varias irregularidades menores. Personas votando sin presentar documento, otras que claramente no vivían en el barrio. Yo conocía prácticamente a todos los vecinos, y la mesa electoral permitía todo sin cuestionamientos. Pero la trampa real aconteció en el escrutinio. Cuando comenzaron a abrir las urnas, pedí quedarme cerca, como era mi derecho. Carlos dijo que podía observar, pero desde una distancia segura para no influenciar el proceso. Me posicionaron a 3 metros de la mesa, muy lejos para ver los votos siendo contados. Mientras observaba el escrutinio desde lejos, noté algo muy sospechoso. João Silva, el tesorero, tenía una pila de papeles debajo de la mesa, separada de las cédulas oficiales. Siempre que doña Silvia anunciaba un voto mío, João hacía una anotación en esos papeles. Cuando anunciaba un voto de Carlos, no anotaba nada. Mi experiencia como contador me enseñó a prestar atención a los detalles. Y aquellos papeles debajo de la mesa definitivamente no formaban parte del material oficial de la elección. Discretamente, comencé a grabar todo con el celular. Si algo irregular estaba aconteciendo, quería tener prueba. Fue entonces cuando aconteció el momento que cambió completamente mi vida. Mariana Santos, la secretaria, dejó caer una pluma y se agachó para recogerla. En ese movimiento, acabó tirando la pila de papeles que João estaba escondiendo. Cuando se levantó rápidamente para recogerlos, pude ver claramente lo que eran. Cédulas electorales en blanco, todas ya llenadas con el nombre de Carlos. Mi corazón se disparó. Eran votos falsos, preparados anticipadamente para ser mezclados con los votos reales si era necesario. La trampa estaba aconteciendo justo frente a mí. Continué grabando, fingiendo que solo estaba acompañando el escrutinio normalmente. Lo más increíble fue ver cómo eran descarados. João Silva recogió los votos falsos del suelo y, sin ceremonia alguna, comenzó a mezclarlos con las cédulas que salían de la urna. Doña Silvia y el tercer fiscal, que descubrí después era cuñado de Carlos, fingían no ver nada. En ese momento, tuve una decisión que tomar. Confrontar ahí mismo, dejar que la farsa continuara para tener más evidencias. Decidí esperar. Quería que se ahorcaran completamente. Como era esperado, Carlos fue elegido con un margen aplastante, 847 votos contra mis 312. Números que no coincidían con la realidad que había observado durante la campaña. Pero lo más absurdo era que, según el acta oficial, 1.159 personas votaron. Nuestro barrio tiene aproximadamente 2.500 habitantes, de los cuales cerca de 800 son electores registrados en la asociación. Una participación de más del 100% de los electores registrados era estadísticamente imposible. Carlos celebró como si fuera una victoria legítima. Hizo un discurso emocionado sobre continuar sirviendo a la comunidad con la misma dedicación de siempre. Agradeció la confianza de los vecinos y prometió un mandato aún mejor que el anterior. La hipocresía era nauseabunda. Pedí ver la lista final de electores y las actas de votación. Carlos dijo que los documentos serían disponibilizados en la próxima reunión ordinaria dentro de 2 semanas. Es el procedimiento estándar, justificó. Necesitamos organizar todo adecuadamente antes de hacerlo público. Salí de ahí inconformado, pero no derrotado. Tenía en las manos un vídeo que mostraba claramente la manipulación de los votos. El problema era que, solo, aquel vídeo podría ser cuestionado, dirían que lo había editado o que estaba sacando las cosas de contexto. Necesitaba más evidencias, una estrategia mejor. Esa noche apenas pude dormir. Me quedé pensando en todos los proyectos que tenía para el barrio, en cómo ese dinero de la asociación podría ser bien usado si estuviera en manos honestas. Pero principalmente,
Me quedé pensando en cuántas otras elecciones Carlos ya había manipulado, en cuántas personas ya habían sido engañadas por ese sistema corrupto. Durante las 2 semanas siguientes, comencé mi investigación particular. Si Carlos había robado mi elección, probablemente había otras irregularidades en la gestión de la asociación. Comencé a juntar documentos, conversar con vecinos antiguos, investigar informaciones públicas sobre las alianzas y convenios de la asociación. El primer hallazgo fue devastador. Descubrí que Carlos había contratado la empresa de construcción del propio hermano para reformar el salón de la asociación el año anterior. El servicio costó 80.000 reales, un precio absurdamente alto para lo que fue hecho. Peor, no hubo licitación, no hubo cotización de otros proveedores. Fue contratación directa, lo que viola todas las normas de gestión transparente. Conversé con don Pedro, un albañil jubilado del barrio que entiende mucho de construcción. Él analizó la obra y me dijo que aquella reforma no costaba más de 30.000 reales, siendo generoso. Rafael, este salón fue más mal reformado que bien reformado. Mira la calidad de esta pintura, estos acabados. Cualquier albañil decente haría mejor por el precio que pagaron. Pero eso era solo el comienzo. Descubrí que Carlos alquilaba equipos para los eventos de la asociación de una empresa de la cual la esposa era socia. Cobraba precios arriba del mercado y encima los equipos llegaban sucios, mal conservados. Un esquema perfecto. Él aprobaba los gastos como presidente y se embolsaba la ganancia como proveedor indirecto. Lo más indignante fue descubrir el esquema de las canastas básicas. Carlos recibía donaciones de alimentos de empresas y políticos que estaban destinadas a las familias carentes del barrio. Pero apenas la mitad de las canastas llegaba al destino final. La otra mitad la vendía en un mercadito que la familia poseía en el barrio vecino. Se lucraba encima de la miseria ajena. Necesitaba evidencias concretas, no apenas sospechas y testimonios. Comencé a usar mis conocimientos de contabilidad para analizar las rendiciones de cuentas de la asociación de los últimos 5 años. Carlos estaba obligado a presentar reportes financieros en las reuniones ordinarias, pero siempre de forma superficial, sin detallamiento. Conseguí acceso a los extractos bancarios a través de una amiga que trabaja en el banco. Técnicamente, las cuentas de la asociación son públicas, ya que reciben dinero público, pero Carlos dificultaba al máximo el acceso a estas informaciones. Lo que encontré fue chocante: retiros en efectivo sin justificación, transferencias a cuentas personales, pagos a empresas fantasma. El esquema era sofisticado. Carlos creaba proveedores ficticios, aprobaba pagos para ellos en reuniones de directiva, que acontecían siempre con pocos miembros presentes, y después el dinero era transferido a cuentas controladas por él y la familia. En 5 años, había desviado más de 400.000 reales de la asociación. Armé un dossier completo, planillas mostrando los desvíos, capturas de pantalla de los extractos bancarios, fotos de las obras sobrefacturadas, testimonios grabados de vecinos perjudicados por el esquema de las canastas básicas. Y, claro, el vídeo de la elección fraudulenta que había grabado el día de la votación. Pero yo quería más que justicia. Quería que Carlos pagara públicamente por la humillación que me hizo pasar, por la mentira que fue aquella elección, por la confianza de la comunidad que traicionó durante todos esos años. La reunión ordinaria estaba programada para un martes por la noche. Según el estatuto de la asociación, cualquier vecino podía manifestarse durante el periodo destinado a asuntos generales. Era mi oportunidad. Llegué temprano y me posicioné estratégicamente en el salón. Había invitado discretamente a algunos vecinos que sabía que apoyaban transparencia en la gestión. También llamé a Regina Moura, una periodista local que siempre cubrió las actividades de la asociación y que conocía mi reputación en el barrio. Carlos abrió la reunión con su discurso habitual sobre las conquistas de la gestión, los próximos proyectos, las alianzas importantes que había conseguido. Habló sobre la victoria democrática en la elección reciente y cómo eso demostraba la confianza de la comunidad en el trabajo desarrollado. Cuando llegó el momento de los asuntos generales, levanté la mano. Carlos me vio y dudó por un segundo, pero no podía negar mi derecho de palabra sin causar extrañeza. Siéntete libre, Rafael. Sabemos que tienes mucho que contribuir con nuestra comunidad. Me levanté, caminé hasta el frente del salón y conecté mi laptop al proyector que usaban para presentaciones. Gracias, Carlos. Realmente tengo mucho para contribuir. Voy a mostrar a todos ustedes cómo nuestra asociación está siendo administrada de verdad. La primera imagen que proyecté fue la planilla de los desvíos financieros. Números claros, fechas específicas, valores exactos.
En 5 años, más de 400.000 reales de dinero público y donaciones fueron desviados de esta asociación. El silencio en el salón era absoluto. Carlos trató de interrumpirme. «Rafael, ¿qué payasada es esta? No puedes hacer acusaciones infundadas en reunión oficial». Pero continué, metódicamente presentando cada evidencia. Mostré los contratos sobrefacturados, las empresas fantasma, los pagos irregulares. Cuando proyecté las fotos de la reforma del salón con los valores pagados, doña Conceicao, una señora de 80 años que frecuentaba la asociación hace décadas, gritó, «¿400.000 reales en 5 años? Es más dinero del que vi en toda la vida». El clima en el salón cambió completamente. Las personas comenzaron a murmurar, hacer cuentas, entender la dimensión de lo que estaba siendo revelado. Pero el gran momento llegó cuando reproduje el vídeo de la elección fraudulenta. La imagen estaba clara. Joao Silva recogiendo los votos falsos del suelo, mezclándolos con los votos reales, la connivencia de la mesa electoral. Era imposible negar o contestar. Esta elección fue una farsa, dije, mirando directamente a Carlos. Ustedes prepararon votos falsos, manipularon el escrutinio, inventaron electores que no existen. Y tengo todo filmado. Carlos estaba pálido. Joao Silva trató de justificar. Esto no es lo que parece. Hubo un malentendido. Pero ya era demasiado tarde. Regina Moura estaba grabando todo. Otros vecinos sacaban fotos de la presentación con los celulares. La verdad estaba expuesta. Lo que más me marcó fue ver la reacción de las personas que habían sido engañadas. Doña María, que se había avergonzado para votar por Carlos por causa de las promesas falsas, estaba con lágrimas en los ojos. «Yo sabía que había algo malo», dijo. «Mi corazón siempre lo supo». Después de mi presentación, el caos se instaló en el salón. Vecinos indignados rodearon a Carlos exigiendo explicaciones. Trató de negar todo, dijo que estaba inventando pruebas, que era apenas un perdedor tratando de desestabilizar la asociación. Pero las evidencias eran incontestables. Joao Silva y Mariana Santos, viendo que el esquema había sido descubierto, trataron de disociarse de Carlos. Joao alegó que apenas seguía órdenes y que no sabía de la gravedad de los actos. Mariana dijo que siempre tuvo dudas sobre algunos procedimientos, pero confiaba en el liderazgo del presidente. La cobardía de los cómplices fue patética de ver. Personas que durante años ayudaron a perpetuar la corrupción ahora corrían para protegerse, echando toda la culpa al jefe del esquema. Regina Moura hizo las preguntas correctas. «Carlos, ¿puedes explicar estos retiros sin justificación? ¿Cómo justificas contratar la empresa de tu hermano sin licitación? ¿Por qué había votos falsos preparados en la elección?» A cada pregunta, Carlos encogía más. Sus respuestas se volvían más confusas y contradictorias. El punto de ruptura final aconteció cuando don Antonio, un señor respetado en la comunidad y que siempre apoyó a Carlos, se levantó y dijo, «Carlos, confié en ti durante 8 años. Traicionaste nuestra confianza, robaste dinero que era para mejorar nuestro barrio, mentiste en nuestra cara. Exijo tu renuncia inmediata». A partir de ese momento, fue un coro creciente pidiendo la salida de Carlos y de toda la directiva involucrada en el esquema. Ya no había cómo sostener la farsa. Carlos renunció en la misma noche, alegando persecución política e incomprensión de la comunidad sobre los desafíos de la gestión. Hasta el final, trató de hacerse la víctima. Joao Silva y Mariana Santos también dejaron sus cargos, pero ya era tarde para salvar sus reputaciones. El material que presenté fue encaminado a la Policía Civil y al Ministerio Público. Una investigación formal fue abierta para averiguar los crímenes de peculado, falsificación de documentos electorales y formación de organización criminal. Carlos responde hoy a 5 procesos diferentes. La Receita Federal también abrió investigación sobre las empresas de la familia Mendoza, incluyendo el mercadito donde las canastas básicas eran revendidas. La alcaldía canceló todos los convenios con la asociación hasta que una nueva directiva fue elegida de forma transparente. Pero la consecuencia que más me satisfizo fue social. Carlos, que se presentaba como un pilar de la comunidad, un ejemplo de liderazgo, perdió completamente el respeto en el barrio. Sus hijas cambiaron de escuela porque no aguantaban los comentarios de los compañeros. La esposa dejó de frecuentar el mercado local donde hacía compras hace años. El imperio que construyó con base en mentiras y corrupción se desplomó en una sola noche. Y todo comenzó porque quiso robar una elección que probablemente perdería de cualquier manera. Tan grande era el desgaste de su gestión. Con la salida de la directiva corrupta, fue necesario organizar nuevas elecciones bajo supervisión externa.
El Ministerio Público indicó una comisión imparcial para conducir el proceso electoral, garantizando total transparencia. Esta vez, competí sin obstáculos. No hubo cambio de fecha, no hubo noticias falsas, no hubo compra de votos. Apenas una disputa limpia entre personas que genuinamente querían trabajar por el barrio. Gané la elección para secretario con el 78% de los votos válidos, un margen que mostraba claramente cómo había sido manipulada la elección anterior. Joao Paulo, un ingeniero jubilado, fue elegido presidente. María Fernanda, profesora de la escuela local, asumió la tesorería. Formamos una directiva técnica, transparente, con personas que tenían conocimiento, principalmente integridad para gestionar los recursos de la comunidad. El primer acto fue crear mecanismos de transparencia total. Todas las cuentas de la asociación fueron abiertas para consulta pública. Creamos un sitio web donde cualquier vecino pueda acompañar en tiempo real cómo el dinero está siendo gastado. Establecimos que toda compra arriba de $1,000 debe tener por lo menos 3 presupuestos y aprobación en reunión con acta publicada. En 6 meses de nueva gestión, conseguimos recuperar parte del dinero desviado a través de acuerdo judicial con Carlos. Reformamos la plaza principal, instalamos nueva iluminación en 2 calles, creamos un curso de informática gratuito para jóvenes y un grupo de apoyo para ancianos. Esta historia me enseñó que no podemos aceptar pasivamente cuando nuestros derechos son violados. Carlos contaba con la apatía de la comunidad, con el hecho de que las personas prefieren no involucrarse en conflictos. Explotó nuestra buena fe durante años porque nadie cuestionó, nadie fiscalizó, nadie exigió transparencia. Pero también me enseñó que la verdad siempre sale a la luz cuando tenemos valor para buscarla. Aquel vídeo de la elección fraudulenta fue apenas el gatillo. Lo que realmente derribó a Carlos fue la investigación sistemática, la recolección meticulosa de evidencias, la presentación organizada de los hechos. Si estás pasando por algo similar en tu comunidad, en tu trabajo, en tu escuela, no desistas. Documenta todo, busca evidencias, organízate. La injusticia solo prospera cuando las personas de bien se callan y aceptan lo inaceptable. Hoy, nuestro barrio es un ejemplo de gestión transparente y participativa. Otras asociaciones vienen a visitarnos para entender nuestro modelo de rendición de cuentas. Carlos se volvió sinónimo de corrupción en la región, un ejemplo de lo que no se debe hacer cuando se tiene responsabilidad pública. ¿Y yo? Bueno, descubrí una vocación que no sabía que tenía. Además de continuar como secretario de la asociación, comencé a ayudar a otras comunidades a organizar sus sistemas de fiscalización y transparencia. Se volvió casi una misión personal combatir la corrupción en organizaciones sociales. Si esta historia te inspiró de alguna forma, si ya pasaste por algo parecido, conoces a alguien que está enfrentando situaciones similares, deja el like en el vídeo y suscríbete al canal. Aquí comparto regularmente consejos sobre transparencia, fiscalización ciudadana y cómo organizarse para combatir irregularidades en tu comunidad. Comparte este vídeo con tus amigos y familiares. Cuantas más personas conozcan estas estrategias de investigación y organización, más difícil se vuelve para personas como Carlos perpetuar esquemas de corrupción. Y no olvides, el cambio comienza con cada uno de nosotros. No esperes que otros tomen la iniciativa. Si ves algo malo, documenta, investiga, organízate y actúa. La verdad y la justicia están del lado de quien tiene valor para luchar por ellas. Nos vemos en el próximo video, donde voy a contar cómo ayudé a una escuela a descubrir que el director estaba desviando dinero de la merienda escolar. Una historia aún más chocante que esta. Hasta entonces,